Vamos a hablar de Francisco justamente, y para hacerlo está con nosotros Mariano de Bedia, es periodista, lo leen en La Nación, lo escuchan desde siempre hablar de la Iglesia, hablar del Papa Francisco, y además, bueno, escribió un libro, Francisco el Papa del Pueblo. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día, Adri Balaguer. Hola Adri, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos, un gusto hablar con vos. Ah, un gusto. Decíamos en la editorial que, bueno, esta semana empieza la gran disputa vaticana y si Dios Claro. quiere, y nunca mejor dicho, si Dios quiere, el fin de semana podemos llegar a estar cantando Habemus Papa. Bueno, vamos a ver los tiempos que se toman los cardenales para llegar a un consenso. Pero sí, en teoría, por lo menos las últimas experiencias no han pasado de 3 días, así que esa es la expectativa. Pero también no hay o no asoma un candidato firme. Así que bueno, habrá que ver cómo se tejen esos acuerdos. Claro, digo, uno además que lo ha seguido, bueno, por ahí de una manera, se ha evidenciado de una manera muy potente con la película Cónclave. Claro. Es un momento el que arranca de mucha rosca política, ¿no? Realmente es una gran disputa la que se va a llevar a cabo y que en realidad ya se está llevando a cabo en restaurancitos, en distintos ámbitos, Claro. en el entorno del Vaticano por estas horas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, los que tenemos más años, recordamos cuando en el año 78, en el año mundial, hubo dos cónclaves, porque hubo un papa que murió a los 30 días o 33 días. Entonces, en ese ¿Quién había momento, sido ese papa? yo era chico, pero... Y cuando murió Pablo VI lo eligieron a Juan Pablo I, Claro. que fue el papa que lo llamaron el Papa de la Sonrisa, era el patriarca de Venecia, Sí. y murió a los 33 días, Qué apareció bárbaro. muerto de golpe, del corazón aparentemente, y hubo otro conclave, o sea, hubo un conclave en agosto y en octubre hubo que convocar al conclave en el que fue elegido el cargo de el polaco, el cardenal Ujú. polaco, arzobispo de Cracovia, Sí. que fue el primer no italiano después de 450 años. Lo que pasa es que después hubo un pontificado tan prolongado de Juan Pablo II, que duró 27 años, que bueno, nos habíamos desacostumbrado a los cónclaves, pero esa es un poco la secuencia. Esa es la secuencia y también hay, me parece, un cambio de época que tiene que ver con que les escuchamos la voz, ¿no? A Claro, los cardenales vienen manifestándose, incluso vienen haciendo sus pequeños lobbies a través de las redes, ¿no? Qué sé yo, el otro día lo veía al cardenal Tagle de Filipinas mostrándose como un buen cantante ahí emulando a John Lennon, o sea, sí, hay un nuevo tiempo en ese sentido. claro. Estos lobbies, como vos decís, estas maniobras, están más a la luz del día, por lo menos están más puestos los ojos sobre lo que hacen, piensan y escriben los cardenales. Entonces es difícil mantenerlo en total reserva como era históricamente. Como era antes, claro. Claro. Bueno, ayúdame primero a homenajear al Papa argentino, ¿no? Ujú. Con un relato al estilo del que haces en tu libro, Francisco el Papa del Pueblo, un relato que nos marque cuál fue el legado. Sí, yo creo que él dejó una huella importantísima en la historia de la Iglesia en este momento, porque decididamente colocó a la Iglesia en el sector, en el lugar más cercano a los más necesitados, a los excluidos, a los marginados, a los refugiados. Eh, Siempre históricamente la Iglesia estuvo muy cerca, pero más, por ahí en los últimos años, más de palabra que de acción concreta. Acá en Argentina tuvimos una visión por ahí más local y lo ubicamos en el medio de las disputas políticas, de la grieta, pero creo que su muerte ha mostrado que todo el mundo se ha impactado y un poco ese impacto llegó a la Argentina, porque cuando murió Francisco acá se mostró la participación
la congoja de la gente, de mucha gente que se reunió en la Plaza de Mayo, en el frente de la catedral, Sí, sí. y esos días Y en me parece que Flores, hubo, sí, sí, sí. claro, exactamente. Así que bueno, el legado que dice es ese, el mensaje de que la Iglesia no debe abandonar ese lugar y debe tener una posición activa, y además ubicó o volvió a ubicar a la Iglesia en el centro de de las discusiones políticas, un poco como había sido con Juan Pablo II, que la Iglesia tenía mucho protagonismo. Por ahí con Benedicto se apagó, se retrajo un poco, y lo vimos a Francisco haciendo gestos para promover la paz concretamente en los conflictos internacionales, Ujú. eh, visitando al embajador de Rusia en el Vaticano cuando Putin invadió Ucrania, eh, y en otros escenarios también. Hubo una convocatoria en el Vaticano, en los jardines del Vaticano, a Shimon Peres y al presidente de Palestina en su momento, para acercar posiciones para evitar el, el conflicto en Medio Oriente, que en muchas de las gestiones después no prosperaron, lógicamente, pero él mostró gestos que marcaban un poco su rumbo. Ujú. Vos sabés que hay algo bueno, que los argentinos le hemos reprochado mucho, está claro, que es que no nos visitó, que no vino siendo papa a la Claro, Argentina. Y a mí algo me pasó, ¿no? Con esta despedida tan masiva que vi en Roma, pero también con la emotividad con que se lo despedía en la Argentina, que casi te diría me ayudó a entenderlo, ¿no? ¿Viste? Como decís, mm, no vino porque no quería ser usado, no vino porque claro, no quería que la grieta lo asfixiara. Lo que pasa es que, bueno, había ahí después un poco de ruido cuando veíamos que recibía sindicalistas o a dirigentes peronistas con, no sé, con sospechas de claro, corrupción. Pero bueno, también es cierto que esos publicaban las fotos y también recibía a los del otro lado que por ahí publicaban menos exacto. las fotos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En ese aspecto, sin visitar la Argentina también fue usado, Ujú, justamente, ujú. y creo que lamentablemente se evitó que mucha gente que está fuera de esa grieta, de esa disputa, o por lo menos la vive como, o la sufre como testigo, se vio privado de una visita pastoral. De todos modos, siempre estuvo la Argentina presente en su pontificado, en el sentido de que esos recibimientos que hacía, incluso los llamados telefónicos que hacía con gente, muchas veces gente común, mostró que él le preocupaba un poco el futuro de la Argentina, y creo que esto es una suposición, habrá Ujú. percibido que podía contribuir más desde lejos Con que distancia viniendo. que estando Claro, que acá. viniendo hubiera sido más punto de victoria, tal vez. Bueno, les cuento a los oyentes que se están enganchando ahora, estamos hablando con Mariano de Bella, que es periodista, que es experto en los temas de iglesia, que ha escrito Francisco, el Papa del Pueblo, que obviamente es un libro que hoy está teniendo muchísima reclamo, está teniendo muchísima salida en la Feria del Libro también, porque bueno, sí, la literatura en torno al Papa Francisco ha proliferado, aparecieron libros del Papa de abajo de las piedras, es increíble, Sí, pero hay un montón porque el interés de la gente por saber más de Francisco sin duda ha crecido con su partida. Mariano, ayúdame al mapeo de quiénes son los que tienen chances, sabiendo de antemano que cuando se tira a circular un nombre, como se dice por estos días, todos entran papas y salen cardenales, ¿no? O sea, exacto. hay más chance de que te quedes afuera si tu nombre suena que si sos un tapado. Pero bueno, contame un poco de quiénes estamos hablando y sobre todo cómo es esta división entre los ortodoxos, los conservadores, los antifrancisco y los papas progres. Bueno, hay una división entre los sectores más conservadores o más reacios a las reformas y a la apertura que hizo Francisco, pero que no tienen numéricamente un peso como para imponer un candidato propio, pero por ahí tienen influencia para evitar que otro
salga, y otro que no les gusta. Entonces, en esa pulseada, en ese juego de presiones, tal vez el anhelo de este sector es lograr que salga un moderado y no un francisquista puro, digamos, ¿no? Entre los más leales a Francisco, porque fueron estrechos colaboradores, durante su pontificado estaba Luis Tagle, que es un cardenal filipino, que es uno de los favoritos. Claro. Pero también son, tanto Tagle como por ahí Parolín, que es el otro candidato, que es el que fue secretario de Estado, colaborador de la mano derecha, si se quiere, de Francisco, que tiene una mirada un poco menos carismática, una figura menos carismática, por ahí se los ve como que tienen un tope, o sea, que pueden tener un puñado de votos, pero que difícilmente lleguen de entrada a lo que se requiere, que son los 2/3 de los votos, que son 39 votos sobre 133. Entonces, ha pasado en varias películas antiguas, bueno, incluso en Cónclave, pero pasa que por ahí las primeras disputas son entre dos cardenales y después sale otro, porque en ese juego de apoyos y restas, los que aparecían como candidatos no tienen un techo y se pasa a otra figura. Por eso Tagle y Parolín arrancan según las previsiones de los que más saben, como los candidatos. Los favoritos no son los únicos. De la sucesión del Papa, ¿no? Sí. Pero te digo... El Papa Francisco, los que tienen más chances de esa línea. De ese sector, claro. No, por eso te digo, de los sectores, de los grupos más ultraconservadores, hay referentes, los principales referentes son el cardenal Burke, que es de Estados Unidos, el africano Robert Sara, que es muy conservador y ha tenido incluso una polémica fuerte no solo con Francisco, sino con Benedicto XVI, cuando publicó un libro firmado en forma conjunta con Ratzinger, y Ratzinger negó su coautoría, con lo cual fue un papelón en ese momento. Tuvo que dar marcha atrás con ese libro. Bueno, pero es cardenal, es de Guinea, y junto con el cardenal Müller, que es alemán, que fue prefecto de la doctrina de la fe en la primera etapa con Francisco, lo heredó del papa anterior. Son los cardenales más influyentes del sector ultraconservador, que, como te digo, a mí me parece, y a los vaticanistas que conocen más de adentro, dice que van a tratar de evitar que los más progresistas lleguen al trono de Pedro, digamos, con alianzas, compromisos. Antes del cónclave se hacen estas conferencias generales, que hoy se realizó la última, en los días previos, en las que los cardenales exponen no su plataforma, sino su visión de la Iglesia, el rumbo que la Iglesia tendría que tomar en esta nueva etapa. En el cónclave anterior fue decisiva, se dice, la intervención de Bergoglio en ese momento, que habló de una iglesia inclusiva, de puertas abiertas, y se interpreta que ese mensaje de Bergoglio, que fue de pocos minutos en esa asamblea de congregaciones generales, reunió la visión de muchos cardenales. Y incluso cuando Bergoglio habló, o Francisco, mejor dicho, hablaba de su programa de reformas, él decía: yo no hago lo que a mí se me ocurrió de un día para otro, sino que yo estoy haciendo lo que se habló en las reuniones de los cardenales, como diciendo que está cumpliendo lo que se definió el rumbo que debía tomar la Iglesia en ese momento. Entonces, todo lo que se discuta ahora en estos días, que hoy fue la última reunión, va a tener influencia o incidencia en el rumbo que tenía que tomar la Iglesia. Vamos a ver cómo se da. Bueno, cuenta regresiva entonces, Mariano, para
para esta gran Claro. decisión en un mundo raro, un mundo con guerras, un mundo con muchos Claro. líderes de derecha, y uno dice, bueno, frente a eso, ¿qué tendremos? ¿Un papa que se mimetice, que se parezca a ese mundo, o un papa que insista con una mirada más atenta a los pobres, más atenta a la paz, Claro. ¿no? Digo, eso creo que es lo que esperamos, esa ratificación de qué planes tienen para bueno, los feligreses, pero también, a ver, un papa encarna una voz autorizada, ¿no? Un dedo que se alza y que puede retar a cualquiera en el mundo. Entonces, digo, es muy interesante esta decisión, más allá de si uno es o no católico. Claro, claro. La figura del Papa tiene una autoridad moral que en Total. estos momentos actuaría de contrapeso en este mundo que estamos viviendo en este momento, más volcado hacia la derecha, ¿no? Sí, sí. Eh, Vamos a ver, de por ahí Vamos a ver. seguramente bueno, hay otros candidatos, van a ir surgiendo, pero nos enteraremos cuando salga el Papa elegido, porque las papeletas, los votos se queman y no quedan registros, y bueno, solo queda la voluntad de los cardenales que quieren contar o dejar trascender algo. Totalmente. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por este exhaustivo informe que nos has dado. Recomendamos a nuestros oyentes leer tu libro, Francisco el Papa del Pueblo, una forma de seguir homenajeándole, rindiéndole culto, y bueno, y además para tener data en torno a qué es lo que sigue. Un beso, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Adriana, te agradezco. Chao, hasta luego. Gracias.